Hola, bienvenidos a todos al Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad. Nos da un gran gusto tener con nosotros la presencia de nuestro estimado colega y amigo Jochen Kleinschmidt. Jochen es doctor en Ciencias Políticas y sus áreas de investigación son principalmente teoría de las relaciones internacionales, estudios de conflicto, geografía política y teorías de la sociedad mundial. Desde 2021 es investigador y coordinador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Católica de Eichstätt-Ingolstadt en Alemania. De 2016 a 2020 fue profesor en la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia. De 2014 a 2016, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad EAFIT en Medellín, Colombia. En 2014 obtuvo su doctorado en la Facultad 15 de Ciencias Sociales en Ludwig Maximilians University Múnich y el título de su disertación fue Funciones y consecuencias de las fronteras políticas en la sociedad mundial. El tema que nos presenta el día de hoy el doctor Jochen Kleinschmidt es el sur global en la sociedad mundial y la modernidad descentrada. Estimado Jochen, por favor, te escuchamos muy atentamente. Muchas gracias, Carlos. Es un honor y un placer hablar hoy ante ustedes. No sé cuántos se conectaron, no sé cuántos se conectaron desde el estado de Jalisco, pero justamente hoy aprendí que el estado de Jalisco es el estado gemelo de mi estado de Baviera en Alemania, así que deberíamos pedir plata para esto, ¿no? Pero en realidad eso es un mal chiste porque como lumanianos me imagino que hay algunos por lo menos estudiosos de la teoría de Niklas Luhmann y ellos saben que una gemelación política nunca puede realmente significar lo mismo en otros sistemas funcionales, así que inicié ya de manera muy mala en realidad en términos lumanianos. Bueno, yo me imaginaba esto así que yo voy a hablar más o menos durante tal vez 30 minutos, tal vez se vuelven 40, no sé, sobre una investigación que es parcialmente este artículo que publiqué hace 3 años, pero tengo algunas interpretaciones y algunas cosas que son más novedosas y que no han sido publicadas menos en piezas cortas en blogs o cosas así que todavía, así que esto es algo más o menos novedoso que van a escuchar. Bueno, ¿dónde empezamos? Básicamente podemos iniciar con el mismo título, porque el título en este caso es muy honesto, es básicamente eso sobre el que voy a hablar. Que es el sur global, el concepto del sur global, el concepto de la distinción norte-sur en la sociedad mundial como fue descrita sobre todo por Niklas Luhmann, ignorando otros conceptos de la sociedad mundial como existen en la escuela de Stanford o como existen en la escuela inglesa de las relaciones internacionales, que en realidad son otros conceptos, son cosas enteramente diferentes. Y voy a discutir un poco ese concepto en conjunto con el concepto de la modernidad descentrada y lo que tal vez nos puede aportar para la interpretación de las crisis que está viviendo el mundo en este momento. Y en realidad no sé cuántos de los que se conectaron conocen la teoría luhmanniana. Voy a intentar para hablar pues para un público interesado en las ciencias sociales, pero no necesariamente para un público estrictamente luhmanniano. Pero obviamente están muy bienvenidos los comentarios de todos lados.
Y este artículo para los que se interesan está disponible en la revista Alternatives, en el DOI indicado ahí arriba. Después lo podemos enviar por el chat si existe interés. Bueno, entonces, ¿qué tal el concepto del sur global? Como podemos ver en la gráfica, en el rinconcito de esta diapositiva, en los últimos 30 años, el concepto del tercer mundo o de la división norte-sur ha sido reemplazado, por lo menos en publicaciones en inglés, también en publicaciones en español, de hecho, menos en publicaciones en francés, por ejemplo. El concepto que se refiere generalmente a desigualdades estructurales a escala global, ha sido reemplazado por el lema el sur global, o en inglés the global south, o en alemán der globale Süden. Pues eso ha ocurrido en la mayoría de los idiomas corrientes en la academia mundial. Y básicamente la pregunta guión, para decirlo así, para hoy es ¿a qué se podría referir ese cambio semántico en la interpretación luhmanniana? Niklas Luhmann mismo en su obra nunca utilizó realmente la palabra el sur global, pero sí escribió un artículo interesante que fue traducido al español en el año 2009 y solo en este año fue traducido al inglés en la revista Soziale Systeme, que sí hace uso de la palabra sur, ¿no? Que se refiere a la causalidad en el sur. Y ya en este artículo uno puede leer sobre una interpretación con más referencia a un caso específico, con referencia a la diferencia entre el norte y el sur de Italia, donde Luhmann vivía a lo menos por un año, posiblemente más, y cuyo idioma él dominó. Así que existen ciertos puntos de referencia en la obra de Luhmann, pero son relativamente pocos, son aislados, así que no tenemos una idea realmente coherente desde la obra de Luhmann sobre las asimetrías, sobre las desigualdades estructurales en la sociedad mundial. Pero bueno, ¿qué podemos decir sobre esa clase de conceptos, o uno podría decir incluso sobre una especie de semánticas que hacen referencia a las asimetrías geográficas o espacializadas en la historia humana? Definitivamente uno puede decir que las sociedades siempre han establecido límites entre centros y periferias y muy frecuentemente han establecido límites también espaciales, para decirlo así, geografizados para implicar cualquier tipo de asimetría, de desigualdad social. En el territorio que hoy en día es México, por ejemplo, los mexicas, si no estoy equivocado, distinguieron entre Toltecl y Chichimecal, ¿no? Entre los pueblos asentados, urbanizados y los nómadas más del norte, que podría haber sido una semántica tal vez pues también ligado a la problemática de hoy. De todas formas, desde el principio del colonialismo europeo en el siglo XV, en el siglo XVI, estos conceptos han tenido varias características en común, que se refiere sobre todo a la globalidad de esas distinciones. Antes no hubo la idea de describir a escala mundial
un centro, una periferia geográfica a escala global, pero hubo diferentes maneras de describir centros y periferias en diferentes contextos, por ejemplo, del Imperio Chino, en el contexto de la cristiandad, en el contexto de diferentes imperios medio orientales, por ejemplo, pero no existió una sola distinción centro-periferia a escala mundial. Desde más o menos del principio del colonialismo europeo existen entonces semánticas que identifican una periferia con una zona geográfica o el centro con una zona geográfica y la periferia con todo lo demás. También siempre esos conceptos contienen alguna identificación de esa zona con una característica funcional que especifica qué exactamente implica la periferalidad, ¿no? ¿Por qué es periferal la zona? Y qué significado práctico o en términos de la conectividad de comunicaciones tiene la periferalidad de esa zona. Y tercer punto, también siempre existe alguna conexión de esas características con ideologías hegemónicas del día que obviamente cambian mucho, cambian de carácter, cambian también dentro de sí los conceptos y las teorías que utilizan. Y de todas formas podemos identificar más o menos en la historia de la sociedad mundial más o menos moderna, incluso antes, podemos identificar una sucesión, no exactamente una sucesión ordenada, arreglada, pero realmente una sucesión bastante desordenada de 6 diferentes conceptos, las que son la cristiandad, Europa, la línea de color, los 3 mundos, la división norte-sur y hoy en día la distinción entre el sur global y el norte global. Y vamos a mirar cada una de esas semánticas desde una perspectiva más o menos lumaniana, aunque es un lumanianismo relativamente light, relativamente ligero. Miramos primero la cristiandad, ¿no? En la historia de su país, en México, es muy visible y en realidad los encuentros que dieron nacimiento a ese concepto y a esa idea frecuentemente son ligados a la historia colonial hispánica en las Américas. Y básicamente eso nace de una sociedad de diferenciación estratificada, ¿no? Donde existieron claras distinciones jerárquicas que diferenciaron una parte de la sociedad de otra parte de la sociedad y esas diferenciaciones jerárquicas fueron las distinciones que dirigieron el uso de otras distinciones en la sociedad, todavía uno podría decir una sociedad medieval que llegó a las Américas en el siglo XV-XVI con los barcos de Cristóbal Colón. Y ¿qué significó entonces diferenciar entre la cristiandad y la no cristiandad? Eso implicó básicamente que los unos tenían alguna especie de verdad religiosa, lo que era su deber traerla a otras partes y así someter otros territorios a su dominio, no solo religioso, pero también a su dominio político, económico, legal, etcétera, etcétera. Las teorías del derecho público temprano, como fueron enunciadas por Cristóbal de las Casas, por ejemplo, siguieron a esas distinciones, siguieron a la idea de la cristiandad y dieron sentido básicamente a la principal asimetría entre
la metrópoli y las colonias y básicamente generando así la primera línea global en la historia moderna o de la modernidad temprana, si uno quiere. Bueno, relativamente pronto esa semántica de la cristiandad cayó en desuso. ¿Por qué? En general, por diferentes procesos que ni eran ligados necesariamente, pero que tenían que ver con la interpenetración de los sistemas religiosos y políticos que en la sociedad estratificada de la Edad Media todavía eran en realidad una unidad jerárquica, pero se volvieron a diferenciar una realidad de la otra, se diferenció un sistema del otro en el contexto de la modernización, en el contexto de la evolución social a partir del siglo, pues Luhmann escribe del siglo XV, si no estoy equivocado, otros dirían que fue un poco después, otros tienen la asociación de ese proceso con la Reformación, que seguramente es un factor importante, pero tampoco se puede ignorar el papel, por ejemplo, de las alianzas que hicieron diferentes potencias europeas con el Imperio Otomano, sobre todo a partir del siglo XVI, XVII, por ejemplo, la alianza entre Francia y el Imperio Otomano, que en realidad hicieron más bien absurda la idea que la cuestión de las asimetrías en la sociedad mundial podrían ser asimetrías fundadas en la religión. Así que surgió la idea de fundar esas asimetrías sociales en una asimetría puramente geográfica y corresponde a la invención del término Europa, que antes del siglo XVI no fue utilizado mucho, que en realidad describió, pues en la antigüedad Europa, Asia fueron dos provincias en lo que hoy sería Turquía y Grecia, pues dos provincias del Imperio Romano, que no significaron mucho, que no describieron ninguna diferencia principalmente importante, pero empezando en el siglo XVI, Europa se volvió una descripción geográfica de las metrópolis de un sistema imperial y así se volvió una descripción de una semántica de este tipo. Permítanme un segundo para cerrar la ventana. Gracias. Bueno, esa semántica de Europa tuvo relativamente larga vida, duró, pues sobrevivió las guerras napoleónicas, sobrevivió más o menos hasta el final del siglo XIX, cuando uno podría decir durante relativamente poco tiempo fue reemplazada por una distinción más bien racista, ¿no? Como la definió William Du Bois, el sociólogo afroamericano, quien trabajó con Max Weber y con otros sociólogos de su época, quien describió la distinción geográfica de la raza blanca y otras así pensadas razas, atribuyendo en el pensamiento racista científico de su época la superioridad a las personas definidas como blancas en diferentes contextos. Fue eso una semántica más bien de transición que en realidad no perduró mucho y es relativamente fácil de entender por qué. Porque en todos los sistemas funcionales que caracterizaron
a la sociedad ya moderna de esa época, era necesario frecuentemente tomar contactos, entender comunicaciones, conectar comunicaciones, más allá de esas diferencias de categorías de humanos, ¿no? De categorizaciones jerárquicas de humanos. Así que la línea de color fracasó y fracasó permanentemente en el proceso de descolonización que vio la sociedad mundial después de la Segunda Guerra Mundial, con la independencia de los países de África, de Asia y otros. Y fue casi inmediatamente, esa distinción fue reemplazada por los tres mundos de Alfred Sauvy, quien era un filósofo hegeliano y describió básicamente el mundo liberal y el mundo socialista como tesis y antítesis en un binarismo hegeliano, en una dialéctica hegeliana, y según él, el tercer mundo era el mundo nuevamente independiente, recientemente independentizado, y esos países iban a formar, entonces posiblemente iban a formar el síntesis de tesis y antítesis de los dos mundos que conformaron la estructura conflictiva de la Guerra Fría. Como sabemos, así que el tercer mundo en su primer versión, en su versión original, no era algo malo, no tenía esa connotación de desventaja, de subdesarrollo, como uno quiera decir, pero era simplemente una referencia esencialmente dialéctica a un posible desarrollo futuro en la mente de Alfred Sauvy. Bueno, a partir de la crisis de los países de Medio Oriente, de Asia y en general la crisis de las economías emergentes en los años, sobre todo en los años 80, esa semántica de los tres mundos fue reemplazada de manera creciente por la división norte-sur, por distinguir simplemente en términos económicos entre un norte desarrollado, rico, etcétera, etcétera, y un sur subdesarrollado. Y también en el año 89, con el colapso del bloque soviético en la Guerra Fría, se eliminó la necesidad de pensar en un segundo mundo, y en realidad durante un tiempo que corresponde obviamente a la época neoliberal de la economía mundial, era posible distinguir las zonas geográficas simplemente en términos tomados desde la economía, pensando en términos de desarrollo económico. Y esa semántica, como podemos evidenciarlo a través del uso de las semánticas en títulos de publicaciones académicas, y tengo estadísticas parecidas en alemán, español, etcétera, etcétera, a partir más o menos de los años 2010, esa semántica fue reemplazada por una semántica del sur global, que en realidad es una cosa muy, muy diferente, que en realidad, aunque obviamente está en la tradición de todos esos conceptos asimétricos, geográficos, mundiales, pero es diferente en el sentido de que la identificación con la característica funcional no está tan evidente, no está tan claro en el concepto del sur global. ¿En qué sentido es eso el caso? Podríamos decir, claro, en un sentido de la historia conceptual, uno podría decir la cristiandad como concepto
asimétrico corresponde a la tradición feudal, ¿no? Lo que Arthur Lovejoy identificó como la gran cadena de la existencia, ¿no? En la que cada fenómeno encontrado le corresponde una posición en una escala jerárquica de la existencia. Eso sería evidente en la tradición de la cristiandad. Y uno puede decir que Europa es esencialmente la idea de Europa y sus colonias, es una traducción de esa tradición a una semántica que tiene que funcionar en una modernidad temprana, caracterizada por un creciente secularismo, por la coexistencia de diferentes religiones, etcétera, etcétera, pero tiene esencialmente la misma tradición conceptual. La línea de color ya corresponde a otra cosa, corresponde a una jerarquía pensada como jerarquía política de diferentes razas, pues a una jerarquía racista en el contexto de una sociedad, de una modernidad colonial, ¿no? Uno puede ver, y eso es lo interesante, que siempre las semánticas emergen unas décadas después de que cambiaron las estructuras sociales, ¿no? Según la gran obra de Barry Buzan y George Lawson, The Great Transformation, la modernidad se puede y utilizan algunos conceptos lumanianos para describir esos cambios. La historia de la sociedad mundial caracterizada por la diferenciación funcional, como la describió Luhmann, o por la separación de esferas de valores, si prefieren un enfoque más bien weberiano. De todas formas, esa historia empezó más o menos con el final de las guerras napoleónicas, en 1815, y se puede diferenciar en tres fases. Una, la modernidad colonial, cuando predominó la diferenciación funcional en el metrópoli europeo o atlántico, y sus interacciones con el resto del mundo fueron caracterizados todavía por estructuras de pura estratificación, y que cambió para una sociedad mundial donde sí predominó la diferenciación funcional a escala global, pero todavía los centros y las periferias dentro de los sistemas funcionales tenían esencialmente características geográficas que coincidieron, así que los centros políticos, los centros económicos eran también los centros académicos, eran también los centros, decimos por ejemplo, artísticos, ¿no? Eso es un mundo donde ya la diferenciación funcional entre sistemas económicos, políticos, etcétera, ya es la estructura principal de la modernidad global, pero uno todavía puede encontrar una ficción plausible de centros y periferias como una estructura geográfica que sí tiene cierto sentido, básicamente como un residuo de las estructuras de la sociedad anterior. Y básicamente uno podría decir que la línea de color fue tal vez un último intento de mantener esa interpretación jerárquica de la sociedad global, y en ese contexto uno también puede interpretar la bonanza en enfoques, en teorías, en políticas racistas, más o menos a partir del final del siglo XIX hasta seguramente el juicio de Nuremberg como último tal vez momento de esa bonanza, y entonces se encuentran
en retroceso hasta por lo menos hace unos años. Y entonces los tres mundos definen ya un mundo, otra vez un mundo marcado por la diferenciación funcional, pero que se encuentra en movimiento donde los centros no están garantizados y entonces la división norte-sur también, pero entre los tres mundos de Alfred Sauvy y la división norte-sur de la línea Brandt, ahí también ocurre un cambio de enfoque en los tres mundos. La diferencia entre esos tres mundos era una diferencia pensada sobre todo en términos políticos, mientras la división norte-sur era sobre todo una diferencia económica. Ambos pertenecen entonces a una sociedad ya con una clara prioridad de la diferenciación funcional, aunque eso no ocurre en la semántica que la describe todavía como un mundo con claros centros, con claras periferias, etcétera, etcétera. Y finalmente, hoy en día, con el sur global como semántica dominante sobre las asimetrías globales, encontramos que la semántica ya no sabe qué es la característica funcional que importa para definir centros y periferias, ¿no? Según Buzan y Lawson, esa última de las tres etapas de la modernidad global se puede definir por su falta de claros centros geográficos, de la falta de una clara posibilidad de identificar centros y periferias en los diferentes sistemas, y los centros y las periferias pueden ser distribuidas geográficamente de manera irregular, pueden ser diferenciadas según diferentes códigos sistémicos que no necesariamente coinciden, ¿no? Podemos tener centros económicos en zonas que no necesariamente son centros políticos, o podemos tener centros políticos en zonas que son periféricos en términos económicos. Por ejemplo, si piensan en un país como Rusia, ¿no? Luhmann escribió algo muy interesante sobre la Unión Soviética en su obra principal, La Sociedad de la Sociedad, que la Unión Soviética era esencialmente el último intento de mantener un imperio jerárquico de estilo y estructura clásica en el contexto de la diferenciación funcional. Hoy en día, Rusia ya no es nada como la Unión Soviética, pero es esencialmente una periferia en términos económicos que exporta materias primas a los centros industrializados del mundo, si quiere, pero sí es un centro importante político que tiene curul permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es una potencia nuclear, etcétera, etcétera. Lo económico y lo político, en ese sentido, ya no coinciden económicamente. Y también es claro que, por ejemplo, la producción de normas legales y el poder político en términos de fuerza bruta ya no necesariamente coinciden, dado que gran parte de las regulaciones que hoy se aplican para la regulación de diferentes sectores tecnológicos vienen de la legislación de la Unión Europea en Bruselas, que da irritación a muchos, que tiene tanto efecto legislativo, pero no tiene una armada, no tiene un ejército, no es un Estado, pero es simplemente una comunidad legal esencialmente. Así que lo que podemos observar en esa fase de la modernidad descentrada es básicamente una creciente discrepancia entre, pues, los centros y las periferias de diferentes sistemas
funcionales, eso siendo su principal característica y por eso decimos la modernidad descentrada. Entonces, la pregunta que básicamente yo trato de responder en el artículo que mencioné es si la modernidad de hoy en día está descentrada, caracterizada únicamente por la diferenciación funcional como principal elemento de su estructura profunda. ¿Cómo podemos decir que existe un sur global? ¿Cómo podemos decir que existen norte y sur? Bueno, y la respuesta debería ser, en mi opinión, en mi observación, que el sur global, la semántica del sur global, entiende justamente esa problemática que ya no puede haber una sola característica y que el sur global simplemente hace referencia a la observación que las desigualdades ocurren de manera geográficamente desordenada, de manera geográficamente caótica, y que es un fenómeno más y más visible si miran, por ejemplo, que la salud pública, para escoger solo un ejemplo popular en Estados Unidos, es en muchos lugares peor que el sistema de salud público de un país como Bangladesh, que aparecen figuras políticas que parecen a los caudillos de América Latina en el siglo XIX y XX temprano en varios países que, según el esquema anterior, eran pensados como céntricos, ¿no? Como modernos, industrializados o como ustedes quieren, según la semántica histórica específica. Y en ese sentido, la modernidad descentrada significa simplemente que las desigualdades hoy en día entre diferentes grados de centralidad o periferalidad, no sé si uno puede decir eso en español, pero a veces es necesario decirlo, que esas diferencias ocurren hoy en día ya no ordenado en términos de territorio, ya no ordenado en términos de diferenciaciones espaciales, y eso es el último punto realmente que quiero mencionar, que pues el fenómeno característico de nuestros tiempos, siendo que hoy en día el sur se puede encontrar en espacios tradicionalmente considerados como céntricos y el norte se puede encontrar más y más en espacios tradicionalmente considerados como periféricos. Y el espacio es algo que menos y menos decide sobre la centralidad o periferalidad de alguna situación social, de algún elemento social, de individuos u organizaciones en el sistema social de la modernidad globalizada, que solo se puede entender como una modernidad descentrada. Y el último punto al que quiero llegar es que la crisis contemporánea, que es manifestada en diferentes, Gramsci hubiera dicho, síntomas mórbidos, creo, como la presidencia de Donald Trump, ¿no? Como también se puede identificar con todos los síntomas económicos que empezaron con la crisis económica del 2008-2009 y que perduran de diferentes maneras hasta hoy en día. Se puede identificar con toda la problemática de la crisis del calentamiento global, que sería otra dimensión que se debería discutir a más profundidad. Pero de todas formas, la crisis contemporánea puede ser considerada como, pues yo escribo acá como un fenómeno, pero debería decir como una serie de fenómenos que son asociados con la transición
desde la modernidad centrada, que conoce claros lugares identifiables donde se asume que se toman las decisiones, donde se asumen ahí alguien tiene el control, que como lumanianos, por lo menos los de nosotros que son lumanianos, saben que en una sociedad funcionalmente diferenciada, realmente nadie tiene el control, pero hasta hoy en día eso se podía esconder tras la idea de, sí, principalmente hay centros y periferias, y ese mito, si quieren, se está volviendo más y más imposible en la transición a una modernidad descentrada. Y obviamente eso no significa que las desigualdades van a desaparecer, no. Al contrario, hay más y más desigualdades visibles y que se pueden protestar y escandalizar, obviamente, pero ya no ocurren de manera estructurada según una geografía clara. Vamos a ver si esa tendencia sobrevive las crisis de la pandemia, la crisis ambiental. Puede ser que ahí vamos a encontrar otras dinámicas, pero la tendencia básica de nuestros tiempos es esa transición hacia una modernidad descentrada que se vuelve visible en la semántica del sur global. Bueno, eso sería la hipótesis que quería discutir hoy, y agradezco su atención y agradezco obviamente mucho la invitación por parte de Carlos, y espero que podemos tener una pequeña discusión tal vez sobre esos puntos. Gracias. Rogen, muchas gracias. Excelente exposición. Tu observación es muy brillante y particularmente diferente, lo que nos parece muy conveniente en estos momentos, fíjate. Estamos esperando que haya algunas preguntas, pero particularmente me resulta muy interesante la manera que trabajas Tercer Mundo, División Norte-Sur, Sur Global, desde una perspectiva de la semántica. Y esa semántica, ¿qué nos está produciendo? Tenemos una primera pregunta de Goncho. Dice, ¿qué le parece el hecho de que en los contextos periféricos se tome la diferenciación funcional como criterio de modernización? No te escucho. No escuché las últimas palabras. ¿Puedes repetir? Okay. Ahí te va. Dice, ¿qué le parece el hecho de que en los contextos periféricos se tome la diferenciación funcional como criterio de modernización? Bueno, creo que es importante diferenciar entre la diferencia, creo, no sé si entendí bien la pregunta, pero creo que es importante diferenciar la diferenciación funcional como un principio estructural que rige en la sociedad moderna, en la sociedad global, ¿no? Y pues las situaciones concretas que uno encuentra en algún contexto geográfico, porque en realidad sí uno podría decir que, por ejemplo, obviamente existen periferias económicas donde, por ejemplo, los papeles económicos y los papeles políticos no son claramente diferenciados, ¿no? Eso sí, y uno podría decir, ok, el rey de Arabia Saudita, por ejemplo, tiene su papel porque es tanto el dueño político de ese territorio político y también es dueño de los recursos, pues del subsuelo que él puede vender, y con esos beneficios económicos él construye sus
También él construye su estructura política, ¿no? Eso sería un diagnóstico, no uno que yo estoy haciendo, pero es una observación que plausiblemente se puede hacer. Y en ese sentido uno podría llegar y decir, ok, aquí es muy difícil aplicar el principio de la diferenciación funcional como una interpretación de lo que estoy viendo en ese lugar concreto. Totalmente, ¿sí? Y en ese sentido estoy completamente de acuerdo. A veces uno puede aplicar la falta de diferenciación funcional o la falta de observabilidad de la diferenciación funcional como clara evidencia, hey, estoy en la periferia, estoy en una situación que no es, ya no estamos en Nueva York, básicamente, ¿no? Ok, de manera como era en la modernidad clásica, pero entonces podría decir, ok, esa zona entonces, esa estructura es completamente definida en términos económicos, en términos, pues para quedar en Arabia Saudita por un momento, se define completamente por su periferalidad económica, lo que no significa que a nivel global no exista una diferenciación funcional predominante. ¿Sí? Eso creo, hay que trabajar un poco con la falta de sintonía entre observaciones a nivel micro, a nivel macro y todos los niveles en medio. Lo que me parece, y en ese sentido estoy completamente de acuerdo con la pregunta, y de todas formas creo que lo que está pasando es que más y más va a ser mucho más difícil encontrar claros centros y claras periferias entre todos esos lugares, porque uno puede decir, por ejemplo, como lo hicimos básicamente en ese último ejemplo, que las monarquías árabes exportadores de petróleo son periferias que no son tan modernas, pero uno también debe reconocer que en ciertos momentos de vulnerabilidad del sistema financiero global eran centros importantes sobre decisiones de inversión por las ganancias que tienen, por su, etcétera, etcétera, que ahí se tomaron decisiones céntricas, ¿no? En el sistema financiero global. Y eso ya no está en el patrón clásico, ¿sí? Y uno podría escoger otros ejemplos, ¿no? Eso fue uno. Y claro que existen también zonas de exclusión, como por ejemplo, para decir, el campo venezolano, ¿no? Donde ya no existe el Estado, donde ya no existe una economía capitalista ni una economía feudal, pero más o menos una serie de interacciones. Pues tuve unas conversaciones con refugiados de Venezuela cuando yo vivía en Colombia durante 7 años, ¿no? Y realmente ahí creo podemos aplicar lo que dijo Luhmann sobre una sociedad marcada por la diferencia de inclusión y exclusión, ¿no? Y ahí claramente están espacios de exclusión. Pero eso tampoco eso tampoco existe únicamente en espacios tradicionalmente considerados como periferias. Esos refugiados también existen en países del norte global, ¿no? Y también viven en espacios, si pienso en algunos hogares de refugiados, por ejemplo, sirios en Alemania, ahí viven también en espacios marcados por la diferencia inclusión-exclusión y eso ocurre tanto en espacios tradicionalmente considerados céntricos y como en Colombia, Venezuela, también en espacios considerados tradicionalmente más bien periféricos. No sé si esto fue una buena respuesta a la pregunta. Tal vez estuve equivocado.
Jorge, tenemos otra pregunta del doctor Giovanni Algarra Garzón. Él Ujú. fue nuestro invitado hace algunos meses. Dice, este tipo de identificaciones también tienen que ver con cuestiones epistemológicas. El centro suele ser lo que conocemos y confiamos. En cambio, los dragones están en los márgenes de lo que sabemos. La Ujú. realidad se distorsiona a medida que entramos en los territorios de lo ignoto. Esta idea la tiene el profesor danés Rasmus Grofeld Winter en Cuando los mapas regresan al mundo. Por otro lado, este tipo de visiones de centro y periferia también están a nivel de las ciudades, los centros administrativos e intelectuales y los bajos o los underground. Sin embargo, es en esos espacios de los márgenes en donde surgen nuevas vanguardias, pues los centros suelen hacerse conservadores. Así que algo que era un margen puede gentrificarse y de allí brotar las ideas más audaces y redistribuir al centro y la periferia. En ese sentido, como vos señalas, el centro y la periferia resulta caprichosa y coyuntural, y no como algunos lo ven, como una estructura estable y monolítica. Ujú. ¿Qué Well, tal? felicitaciones, doctor. ¿Cómo era el nombre del Giovanni Algarra Garzón, Giovanni Algarra Garzón? de Eh, Colombia. fel- de Colombia. Ah, excelente. ¿Me permite preguntar de cuál universidad es, por favor? Seguramente en el futuro voy a volver a Colombia en algún momento. Um, pero sí, lo dijo de mejor manera que yo podría, ¿no? Básicamente sí. Ahí, pues, solo puedo resaltar algunas cosas de lo que dice el doctor Giovanni. Primero, hay una fluctuación enorme entre lo que es centro y periferia, ¿sí? Segundo, completamente de acuerdo, uno debería observar esos cambios a escala, no únicamente de lo global o de los territorios de estados. Tal vez la ciudad sería tal vez la ciudad sería un esquema epistémico mejor para hacer ese tipo de observaciones. Y es la verdad que los espacios urbanos se parecen más y más entre antiguos centros y antiguos periferias, ¿no? Si miran una ciudad como Berlín, que ya se está asemejando en muchos aspectos a los centros pues urbanos de pues lugares tropicales, ¿no? Tanto en sus problemas como en sus aspectos interesantes. Y sí, puedo decir muy poco sobre eso porque no soy urbanista y lo que yo trato de hacer en mi propio contexto disciplinar es un poco sacar las relaciones de su preferencia ontológica, de siempre pensar en términos de centro y periferia, en términos de países y agrupaciones de países y tal vez de regiones compuestas por países, pero pensar más en términos de estructuras diferenciadas funcionalmente, como lo sugiere Luma. Y creo que tal vez algunas otras disciplinas, como tal vez los estudios urbanos o la geografía urbana, no, ellos no tienen ese problema. ¿No? Tal vez estoy tratando de curar una enfermedad que mucha gente ni tiene, ¿no? Pero créanme que dentro de las ciencias políticas y dentro, sobre todo, las relaciones internacionales y también en el contexto de la sociología de la sociedad mundial, frecuentemente es muy necesario curar esa tendencia que sigue existiendo. Pero agradezco el comentario que ha sido no solo excelente, pero también muy elegante. Jochen, tienes una pregunta del doctor Philip Allman. Lo Ah, vamos a tener pronto también en el seminario. Dice, también tengo excelente. una pregunta, Jochen. ¿Qué piensas de la definición de sur global de Sousa Santos?
Él dice que el sur global se define por ser parte de la sociedad víctima del capitalismo, los explotados, ignorados, excluidos, independientemente de donde se ubican geográficamente. Así, hay sur global en el norte geográfico y norte global en el sur geográfico. Estoy muy de acuerdo, obviamente que hay norte en el sur y hay sur en el norte. Creo que sería limitante, creo que sería demasiado limitante pensar solo en las víctimas, ¿no? Porque en realidad no son solo víctimas del capitalismo, pero también pues a mí me gustaría sacar un poco la cuestión del sur global, norte global, centros y periferias de sujetos en general o de sujetos que son seres humanos, ¿no? Y enfatizar un poco la necesidad de pensar en términos posthumanistas, para decirlo así, ¿no? Hubo esa famosa conversación de Catherine Hales con Niklas Luhmann y Carrie Wolf y William Rash, donde Catherine Hales básicamente dice que, ok, Luhmann, eres un posthumano o un posthumanista, y eso es, creo, el valor agregado, si quieres, de un enfoque luhmanniano en hablar del sur global, porque puede ser que un sujeto que es víctima del capitalismo en alguna situación también se puede beneficiar de alguna relación generada en el sistema. Obviamente existen sujetos que son víctimas todo el tiempo, ¿no? Pero típicamente esas poblaciones no son, no aparecen tanto en la comunicación global. Lamentablemente, uno podría decir, y son típicamente lo que aparece en la comunicación de otros, ¿no? Quienes tratan de trabajar problemas humanitarios o problemas de derechos humanos, pero en realidad no creo que diferenciar entre victimarios y víctimas es una distinción, pues claro, sabemos todos que Boaventura Sousa Santos en realidad es abogado, ¿no? Y según sus estudios, y está utilizando una distinción victimario-víctima que viene del pensamiento jurídico, y eso transformaría todas las distinciones otra vez en distinciones que pueden ser tratadas de manera procesual jurídica. Y pues mi respuesta sería, eso obviamente es necesario hacerlo a veces para tratar jurídicamente algún problema, ok, claro, pero no necesariamente me ayuda a tener un buen concepto para una investigación o para trabajar teóricamente como académico, ¿no? Y eso es una diferencia muy clara y muy consecuencial entre una teoría desde las ciencias sociales críticas, con el sentido de crítica entendida como una crítica política, como lo practica Boaventura Sousa Santos, y una ciencia social que, bueno, también es crítica, no es acrítica, pero la ciencia social luhmanniana critica más bien a los conceptos y sobre todo al sentido común, ¿no? Y básicamente nos dice, no entendemos demasiado rápido, por favor, no identificamos las cosas en los términos de ontologías estables, en ontologías que vienen desde la vieja Europa, ¿no? Luhmann dijo eso antes de Santos, creo yo. Eso sería algo que tal vez donde se pueden encontrar puntos en común entre la sociología luhmanniana y la sociología postcolonial. Pero no creo que en términos conceptuales la solución es aplicar esencialmente una distinción jurídica. Y un saludo para Quito, para Philip.
Johan, me parece muy interesante el hecho de que estemos hablando de distinciones geográficas, eh, pero evidentemente una sociedad diferenciada funcionalmente, más que una ubicación o una situación espacial, no es lo que determina la diferenciación funcional. Es decir, la diferenciación funcional no se identifica por que esté situada espacialmente o geográficamente. Yo creo que la pandemia, el coronavirus, nos ha permitido entender con mucha claridad que te puedes comunicar en una universidad en un lenguaje docente, académico, científico, y de pronto comunicarte en una empresa con un lenguaje relacionado con dinero, con negocios, con comercio, y se entiende perfectamente. No necesitas los ladrillos y los vidrios físicamente ubicados para poder negociar, acordar, hacer tratos, o con el derecho, es decir, hay juicios virtuales y lo que tienes que utilizar es el lenguaje del derecho y perfectamente sí, puedes relacionarte. Esto te lo sitúo en términos de muchas veces el espacio geográfico o el hecho de que estemos situados espacialmente nos impide entender que la comunicación nos facilita estos procesos, ¿no? Sí. Que tendría que ver precisamente con lo que se ha estado diciendo en términos de áreas que no podemos comprender en estos momentos derivado de esta lógica geográfica situada espacialmente, etcétera. De acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo, sí. No es el espacio que determina la distinción, son las distinciones que definen la geografía. Y durante muchos años, durante tal vez más que un siglo, hemos vivido en un mundo donde por pura casualidad los centros, ¿no?, comunicados, claro, los centros que aparecen, pero uno siempre puede comunicar de la manera, Washington ha tomado una decisión, ¿no? O Moscú ha tomado una decisión, o se tomó una decisión en las Naciones Unidas que están en Nueva York o algo así, ¿no? Y hemos vivido en ese mundo donde la ubicación de organizaciones, más bien dicho, nos ha permitido pensar que, esta sociedad tiene todavía unos claros centros geográficos que coinciden además, ¿no? Y eso es menos y menos el caso, y creo que esa semántica del sur global está mostrándonos eso. ¿Algún comentario que tengas adicionalmente? ¿Estoy oyendo? Te pregunto si tienes algún comentario adicional que consideres conveniente hacer. Sí, claro. Mientras que no haya preguntas. Obviamente, yo hacia el final de lo que acabo de decir, yo traté de relativizar un poco, ¿no? ¿Qué está pasando en estos momentos en el mundo? Que pues yo creo que el mayor problema de la sociología luhmanniana es que no dispone de una teoría de crisis, ¿sí? Luhmann básicamente creció en la Alemania nacional socialista. Él vivió en carne propia la Segunda Guerra Mundial, fue tomado preso de guerra y todo, y su pregunta guión siempre era ¿cómo es posible el orden social? ¿No? Que existe el caos fuera de eso, para él no necesitaba explicación, eso era su carne de su pan de cada día durante buen tiempo. Pero ¿cómo podemos conceptualizar que a veces las relaciones sociales, la diferenciación funcional parece
casi estática durante décadas y entonces llegan cambios como los que vivió Luhmann o que estamos viviendo en estos años. ¿Cómo podemos conceptualizar eso? Y a veces yo tengo envidia de la teoría neogramsciana, ¿no? Que tiene obviamente una teoría de diferenciación demasiado simple, que prioriza demasiado a lo económico y ve una interacción demasiado simplificada con lo semántico y lo político pero bueno, tienen por lo menos una teoría de cómo es posible a veces la desolución temporal de las relaciones entre diferentes elementos sociales. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Y lo que yo no sé es que esa calidad descentrada de la modernidad contemporánea es algo transicional. Se van a establecer centros que se pueden tal vez identificar con alguna geografía otra vez o que van a tener posiblemente otra calidad en su descripción que todavía no podemos adivinar, o habrá esa calidad fluida, esa calidad más bien caótica como un elemento de entropía social general que tal vez es la última consecuencia de la diferenciación funcional, porque si miramos todo eso a largo plazo, solo tenemos muy poca experiencia empírica con la sociedad moderna, que solo ha existido tal vez 200 años y posiblemente menos si seguimos a Buzan y Lawson en su esquema histórico, menos tiempo en otras partes del mundo. Y en ese sentido, pues tenemos miles de años de experiencia con sistemas estratificados, con sociedades estratificadas, con sociedades imperiales, etc. Así que en realidad pues puede ser que todo eso e incluso la crisis contemporánea, donde diferentes sistemas económico, salud, política, ciencia, básicamente se disputan su prioridad situacional en diferentes ocasiones y en diferentes contextos. No sabemos si eso simplemente va a ser una crisis temporal que va a dar lugar a alguna estructura más bien duradera por un tiempo, o si simplemente vamos a volver a un sistema mucho más entrópico, mucho más fluido, que sería otra posibilidad que, por ejemplo, estudia Randy Schweller, quien es internacionalista y no habla en realidad de Luhmann, pero discute un poco ese concepto de entropía que me parece tal vez otra conceptualidad posiblemente fructífera. No lo sabemos, pero realmente quisiera tener una teoría de crisis. Y existe un libro muy interesante por Febrayo y Rudolf Stichwe escribió ahí, que fue publicado en la editorial Hearts, ¿no? The Dark Side of Functional Differentiation. Y ahí y ya lleva 10 años, fue escrito antes de la pandemia, y ahí se están haciendo algunos elementos que tal vez van a ser útiles, pero no tenemos nada que corresponde a la teoría de la crisis como lo manejan los neogramscianos, ¿no? Tengo cierta envidia, lo voy a confesar. Jochen, tenemos una última pregunta que me parece muy importante. La hace Goncho. Dice, Jochen, aprovecho para plantearte otra pregunta, si es posible. ¿Qué opinión te merece la discusión sociológica en América Latina? Wow, qué gran pregunta. No me siento capacitado para dar una respuesta completa a esa pregunta, porque yo no conozco la entera discusión en América Latina.
pero primero me parece excelente porque yo me fui de Colombia a Alemania y sigo volviendo para tener discusiones de este tipo a América Latina, ¿no? Y no solo porque soy coordinador de un centro de estudios latinoamericanos, lo haría también porque yo creo que desde las situaciones que uno vive en América Latina, ahí chocan más claramente los elementos céntricos y los elementos periféricos del mundo contemporáneo, ¿no? Están en más proximidad geográfica, para decirlo así, ¿no? En México, uno podría ir de una discusión sociológica lumaniana de alto nivel, como la nuestra, a una zona donde milicias delincuentes se disputan el territorio en estructuras que parecen a Mad Max, ¿no? No sé si existe esa película en español, pero ¿no? En el norte de México se han visto cosas de ese tipo y todo eso en una proximidad a veces espantante, ¿no? Y creo que esa proximidad de diferentes clases de fenómenos es algo que América Latina ya conoce y ya sabe manejar, pues de una manera no enteramente satisfaciente, obviamente, pero por lo menos tiene la experiencia, ¿no? Mientras que para los alemanes hace unos años todavía pensaron que ellos vivieron en una situación estable, manejable, relativamente constante, ¿no? Pues, y creo que en ese sentido América Latina como tal y sobre todo, obviamente, los colegas de las ciencias sociales en América Latina tienen unas experiencias que vale la pena traer a otros países simplemente para compartir esa experiencia que otros están haciendo por primera vez en estos momentos, ¿no? Y en ese sentido solo puedo esperar que habrá interés en esos debates, también en otros debates, ¿no? Por ejemplo, sobre toda esa teoría de la dependencia, que a veces vale la pena volver y leer esos escritos de autores como Teotonio dos Santos, etcétera, etcétera, y meterse un poco en los zapatos y releer todo eso en el contexto de la modernidad contemporánea y con el desarrollo teórico y conceptual que hemos visto. Y hay muchos tesoros, creo que valen la pena releerlos y reinterpretarlos. Y obviamente eso es lo que yo personalmente observo y encuentro y he encontrado en mis diferentes trabajos en Colombia y en otros lugares en América Latina, pero seguramente otros van a tener ideas incluso mejores. Johan, excelentes reflexiones. El Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad, el Departamento de Sociología y la Universidad de Guadalajara agradecen a nuestro muy estimado invitado, colega y amigo, el doctor Jochen Kleinschmidt, sus interesantes y brillantes observaciones sobre la semántica del sur global en la sociedad mundial y la modernidad descentrada. Gracias. Gracias a todos ustedes y un saludo.